de hecho, no quería inscribirse. Había como una rebeldía. Estaba reacio. Sí, Ajá. y la inscripción la hicimos nosotros, los papás. Él no Ok. la hizo. Estudiantes que no quieren ingresar a la universidad no por calidad, sino por cambiar de ambiente. Él explota y dice, mami, tengo que hablar contigo, papi, tengo que hablar contigo, esto no es lo mío. Ok. No sé cómo hacerlo y realmente me duele decepcionarlos. Sé lo que cuesta un semestre de medicina. Que cojan una buena profesión en donde sean felices, donde les guste, donde en la Claro. mañana les encante. Qué bacán estos espacios donde humanizamos el ser papá, donde hablamos abiertamente y de una forma genuina de las ansiedades y preocupaciones de los papás, pero también sus alegrías. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Así me decidí. Ya saben ustedes que estamos en la temporada de versión papás. Así que tenemos una invitada muy especial. Se trata de Claudia Díaz, que nos va a estar contando toda su experiencia como mamá, ya van a ver. Y nos acompaña también Ricardo González del Centro de Acompañamiento Estudiantil. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Giselle. Bien, muy bien y muy feliz de estar acá con todos ustedes. Bueno, resulta que Claudia tiene una experiencia particular. Ella tiene 3 hijos y los 3 están estudiando en este momento en Uninorte. Así que seguramente tendremos 3 historias distintas que nos vas a poder ir contando y ya iremos entrelazándolas. Pero la primera pregunta que tengo para ti es, bueno, como mamá, las mamás también pasan por ser primíparas y luego ya cuando van pasando los semestres de los hijos en la vida, no estoy hablando en la carrera, pero cuando esa primera experiencia de tu primer hijo, que ya se estaba acercando el momento de la decisión de la carrera, que tenía que dar el salto, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? Claro que sí, bueno. A ver, como tú acabas de decir, 3 hijos, ¿no? Muy distintos cada uno de ellos. Te voy a hablar de mi primera experiencia. Jairo es un chico que en estos momentos está terminando su carrera y cuando él estaba terminando el colegio, tenía, digamos que muy claro hacia dónde quería enfocarse profesionalmente. Siempre habló de derecho, sin embargo, para él, el estudiar en Barranquilla no era una opción. Él viene de un colegio, tenía un bachillerato internacional, quería aprovechar pues ese bachillerato internacional para poderse ir al exterior o eventualmente poderse ir a la capital, a Bogotá, a estudiar. Sin embargo, pues entre su papá y yo siempre tuvimos como la idea de que este pregrado debía ser como en casa, todavía muy cerca de sus padres, y luego ya a nivel profesional, ya cuando de pronto un posgrado, Claro. pues adiós, Claro, puede ir claro, donde claro, quiera. claro. Entonces para él fue... Pero más por protección de la madre y del padre o porque, no sé, como que viva la experiencia, el primerito cerca de nosotros y nos da un poco de temor soltarlo. Creo que hay de todo un poco, o sea, sí, efectivamente pienso que era nuestra primera experiencia, por supuesto un chico joven, muy amiguero, muy de salir, pero al mismo tiempo, bueno, económicamente también hay que decirlo, ¿no? No es lo mismo estudiar Claro. en la casa que tener que, bueno, todo lo que tiene que ver con su hospedaje, Sí, con claro. todo lo que conlleva El eso. mantenimiento. El mantenimiento que es costoso. Entonces, un poco de ambas cosas y otra cosa, yo soy egresada de la Universidad del Norte y bueno, que más que mis hijos continuaran, ¿cierto?, estudiando aquí cerca. Claro. Y bueno, realmente también la calidad, pues uno también la evalúa. Entonces, realmente para nosotros no había ninguna otra opción. Okay. Jairo vas a estudiar en la Universidad del Norte. Cuando él, de hecho, no quería inscribirse, había como una rebeldía. Estaba reacio. Sí, y la inscripción la hicimos nosotros, los papás. Okay. Él no la hizo. Y cuando llega esa comunicación de que fue admitido, en lugar de estar contento, él tenía rabia. Y vivió un duelo unos días hasta que dijo, bueno, aquí no hay más nada que hacer. Claro. Llegó el punto en que dijimos, ok, hijo, si tú te quieres ir, nosotros te damos
pagamos la universidad, el tuition si es en el exterior o la matrícula si es en Bogotá, pero tienes que trabajar para poder mantenerte en el exterior Y ante eso yo pienso que allí lo pensó. Hubo reflexiones y definitivamente dijo, bueno, arrancamos en la Universidad del Norte. Claro. Bueno, voy a contarles. Se trata de Jairo Lozada, que tiene 24 años y ya está haciendo sus preparatorios de Derecho. También está Álvaro, de 23 años, está en 9º semestre de Ingeniería Industrial, y Jorge, que está en 9º semestre de Administración de Empresas. Así es. Bueno, pero él en tu primera experiencia, ¿él pintaba para Derecho todo el tiempo? Todo el tiempo. Okay. Todo el tiempo. Él fue muy activo. O sea, él siempre le gustó, tiene muy buenas habilidades de comunicación, por un lado. Por el otro lado, siempre era un poco entre las experiencias de Moon en su colegio, Claro. Y muy activo, muy crítico y de pronto gran lector de temas asociados a derecho. Entonces me pareció como un joven que se inclinaba, inclusive yo decía, hacia lo político tal vez, hacia esa parte de pronto. Sin embargo, siempre lo dijo. Yo creo que tal vez en 9º grado él dijo, mami, yo quiero, desde su primaria participó en experiencias de modelo de Naciones Unidas, tuvo la oportunidad de ir a Harvard. Y él dijo, esto es lo mío. Claro. Él estaba muy decidido, pero bueno, ¿dónde era el problema? ¿Y los otros dos? Bueno, los otros dos fueron un poco distintos, ¿no? Si bien mi segundo hijo, el que hoy en día está en 9º semestre de Ingeniería, estaba claro, creo yo, que desde primaria tuvo realmente un revés en su decisión, habiendo ingresado a la universidad al programa ya que no era el que él quería realmente. Te voy a contar un poco. Él siempre quiso ser médico. En la familia tenemos ejemplos de médicos. Tenemos mi cuñada, tengo por ambas familias, tanto de papá, mamá, profesionales en la medicina. Y yo creo que eso como que moldeó un poco ese perfil profesional en donde él se veía. Sin embargo, se le olvidó algo. Y es como esa reflexión que hacemos después es, ¿realmente yo me veo allí? ¿Es eso lo que yo quiero? ¿Es eso lo que yo realmente, digamos, como vocación es lo mío? Entonces, él dijo, voy a medicina, se presentó aquí en la universidad, fue admitido, feliz de haber sido admitido, arrancó su carrera y a mitad del primer semestre, Álvaro tiene una situación gastrointestinal que me preocupó muchísimo. Va al médico, mira todo, pues, digamos, desde el punto de vista físico, si tenía de pronto alguna situación, todo perfecto. Y llegamos a un punto en donde, Álvaro, estás bien, no tienes nada, ¿qué pasa? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo de pronto desayunar y tienes ganas de ir al baño a vomitar? Estaba angustiado. Correcto. Entonces, ese fue el punto donde él explotó, luego de que los exámenes médicos estuvieron perfectos. Él explota y dice, mami, tengo que hablar contigo, papi, tengo que hablar contigo, esto no es lo mío. No sé cómo hacerlo y realmente me duele decepcionarlos, sé lo que cuesta un semestre de medicina. Estaba en la semana 5 cuando pasó eso. Wow. Y hay unas reflexiones como padres también tan tenaces, y es que mi esposo ya había hablado con un amigo que trabajaba en la universidad, en la clínica de Johns Hopkins, y en ese momento ya estaba haciendo toda una conexión porque él quería que Álvaro fuera investigador y científico, y eso pudo haber hecho que él dijera, Dios, estas son las expectativas que tienen de mí y yo creo que para allá no voy, eso no es lo mío. Claro. Te comento, cuando él hizo su orientación profesional, salió de primero ingeniería y luego ciencias de la salud.
pero él obvió ese examen, Sí, que en sí, algunas sí. ocasiones es muy Sí, diciente. que y en te da algunas- un ramillete de opciones y uno Correcto. termina tomando la decisión. Así es. Entonces, en ese momento, él dijo, no voy, no quiero que me ayuden, quiero ir a un psicólogo, quiero ir a un, no sé, un psiquiatra, pero que me ayuden porque esto no es lo mío, no sé si es que soy yo el que estoy mal. Ok. Y lo primero que le dijimos fue, bueno, hablamos aquí en la universidad, él vino, hablamos, Congelado. de hecho, le hicieron nuevamente aquí en la universidad una orientación profesional. Ok. Fue un acompañamiento muy interesante que destaco de la universidad porque desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista vocacional, él tuvo un acompañamiento ante ese momento en donde él se vio frustrada una línea profesional que creía tener clara. Claro. Y empezó ingeniería industrial, excelente, le ha ido muy bien, feliz, ha tenido un muy buen desempeño, muy activo en la universidad y bueno, ya va a salir a su semestre de práctica. Excelente, qué bonito ver que esas cosas también pasan, o sea, en estos momentos de tomar esas decisiones, pues se toman, pero si hay que reversarlas y ir por otro camino, pasa. Total, no, Claudia nos muestra dos experiencias súper bonitas y clarifican un montón de cosas que le pasan a otros estudiantes, ¿no? El primer caso con Jairo, en la escuela de Derecho, que pasa mucho en cierto sector de estudiantes que no quieren ingresar a la universidad no por calidad, sino por cambiar de ambiente, que no se quieren encontrar las mismas personas de Barranquilla, porque de repente los amigos viajan, porque la mayoría de la promoción estudia por fuera. Pero al entrar acá y ver este campus tan grande, tan hermoso, ver todas las oportunidades igual que brinda la universidad de conexión internacional, de intercambios, la calidad de los docentes, creo que los estudiantes se van enamorando y de pronto construyendo ese sentido de pertenencia que Claudia como egresada vio, ¿no? Es algo bien bonito ese amor que uno va como construyendo con la universidad. Y por otro lado, en Álvaro, algo que pasa mucho también los estudiantes que, digamos, se relacionan con las expectativas de los papás, se relacionan de pronto con intereses que ellos van, digamos, reforzando a la medida que crecen, pero una cosa es lo que uno imagina, lo que uno fantasea cuando de pronto ve Grey's Anatomy, yo quiero ser así, quiero ser cirujano y la bata y demás, y ya cuando entras al programa y ves lo que implica ser médico ese día a día, pues como todo, no te puedes desenamorar. Pero ahí resalto muchísimo la labor de Claudia como mamá y su esposo como papá, de cómo contuvieron esa angustia de Álvaro y que muchas veces como papás podemos cometer el error de, claro, invertimos un montón, ¿cómo vas a decir eso ahora? Y de pronto lo invalidan y la misma angustia de papá, al verlo así, reaccionan mal. Claro. O de forma inadecuada y lo invalidan. Y todo lo contrario, ¿no? Lo acompañaron. Y aunque se pudiese interpretar que es una pérdida de dinero, objetivamente, eso no importa. Eso es un problema de los papás. Tú no tienes por qué ahora preocuparte por el dinero. Y aunque a ellos les estrese, es el problema de los papás. Siento que Claudia y su esposo hicieron eso. Esto está de lado. ¿Qué herramientas tenemos? Que Álvaro señaló, ¿no? Psicología, psiquiatría, pero también la universidad, ¿cómo te acompaña? La universidad está para el estudiante, existimos para el estudiante. Entonces, no es solo venir a estudiar, sino cómo te acompañamos en el venir a estudiar, ¿no? El programa de orientación profesional, a través del acompañamiento psicológico del Centro de Acompañamiento Estudiantil, el CRE con las herramientas para el éxito estudiantil, todo lo que la universidad permite al estudiante que se relacione y se acompañe para que encuentre salidas, porque en ese momento es horrible, uno no ve puertas, pero qué bonito desenlace que ahora ingeniería y feliz. Sí, exacto. muy feliz. Y nos falta el tercer, que ya es como la graduación, o sea, Total. ya estabas más relajada. Estaba más relajada. Además, Jorge es un chico, yo creo que mostró desde el colegio siempre como ese espíritu emprendedor. Un chico emprendedor en muchas cosas, no solamente en negocios, sino también con gran iniciativa y muchísima creatividad.
Él escogió administración de empresas. Yo soy administradora. Eso te iba a decir, por la línea de la mamá. Sí, bueno, digamos que allí siempre, bueno, como padres siempre fuimos así como que escojan lo que les guste, pero entiendan también que la felicidad de una persona, siempre tenemos como este lema en la casa, depende de muchas cosas, pero principalmente de dos. En su vida adulta, escojan una buena pareja y en su vida, y por supuesto, escojan una buena profesión en donde sean felices, donde les guste, donde en la mañana les encante. Y en el trabajo siempre hay altibajos, pero que sea algo que realmente surja realmente de algo que les gusta, que les apasiona. Claro. Y allí van encontrando el camino, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces, Jorge lo dijo siempre. Jorge era el que ayudaba a los amigos, el que tenía las ideas, el que compraba el tablero grande y se sentaba con los amigos a estructurar una idea de negocio y la sacaban adelante y ha fracasado y va con otra y está. Hoy en día, y administración estaba siempre ahí. ¿Qué vas a estudiar? Administración de empresas. ¿Dónde? En la Universidad del Norte. Lo tenía claro. Absolutamente. Creo que les quedó además claro la experiencia del primero. Aquí también hay que decirlo. Claro. Pero indudablemente es un muchacho demasiado maduro, digo yo, muy maduro. Y él hoy en día está feliz en su carrera, su elección, siente que es una elección maravillosa en el programa de administración de empresas. Tienen 2 prácticas. La primera práctica ya la hizo en una compañía y vino feliz. Además, la experiencia del Jorge, después de su experiencia práctica en la empresa de la que hizo, no sé si puedo decir el nombre o no, ¿Sí? En Promigas, fue maravilloso, tuvo mentoría, él es muy de enfoque financiero y hoy en día ya va para su segundo semestre de prácticas y está feliz. Es decir, con él fue relativamente fácil, ¿cierto? Después de las 2 experiencias anteriores. Ustedes habían aprendido y él había aprendido viendo a sus hermanos, por supuesto. También, así es. Bueno, yo quisiera también tocar un tema que es importante y creo que los papás que están viendo esto, algunos tendrán 1 hijo, 2 hijos, no sé qué cantidad de hijos, pero hay una preocupación y Ricardo lo decía ahorita. Bueno, el problema, tú concéntrate en estudiar el problema financiero, bueno, es de todos, pero tus papás, déjaselo, esa carga déjaselo un poco pensando allá. ¿Cómo fue para ustedes como papás, sin meter a los hijos en el asunto? Claro que sí. Y por supuesto es algo que pensamos y es algo que dentro de nuestro presupuesto, una vez ya nuestros hijos crecieron, sabíamos que esta destinación tenía que ser mínimo la Universidad del Norte porque queríamos que fuera la Universidad del Norte. Y como te digo, mínimo lo digo porque pues, a nivel regional, pues nuestra opción única era la Universidad del Norte. Realmente para nosotros fue, primero que todo, organización como familia, claro, en donde entendimos que nuestros ingresos y nuestra proyección de ingresos iba a estar destinada en gran parte a cubrir, por supuesto, esta educación de nuestros hijos. Fue algo que nosotros planeamos con tiempo, un ahorro inclusive programado. Solamente con Jorge tuvimos la oportunidad de que él tuviera ese ahorro completo, pero nosotros habíamos hecho ahorros programados con Álvaro y con Jairo. Y digamos que efectivamente la responsabilidad de nosotros como tutores era brindarles desde el punto de vista de acompañamiento y, por supuesto, financiar sus estudios. Claro. Su obligación era única y exclusivamente rendir en sus estudios, pues tener un buen desempeño, aprovechar las oportunidades. Claro. Y créeme que eso fue algo que no dudamos en ningún minuto. Por ejemplo, Jairo, que como te digo, fue el que inicialmente, y él quería tener una visión global, él dijo en un momento, mami, yo quiero estudiar fuera un tiempo, quiero aprovechar una oportunidad, en este caso de un intercambio, y se fue 1 año a Purdue,
y aprovechó esa oportunidad. En un momento, pues, nos asustó un poco porque allí, si bien no está estudiando en Uninorte, de todos modos. Fue un intercambio. Fue un intercambio académico por un año, maravillosa experiencia y como resultado de los convenios que tenemos acá. Claro. En ese año él maduró muchísimo y como te digo, me preguntas desde lo financiero, eso no estaba previsto. Claro. Sin embargo, fueron decisiones que se fueron tomando, teniendo como prioridad dentro de nuestra familia el brindar a los chicos oportunidades para ellos que se derivan, por supuesto, de una muy buena educación como la que ellos están teniendo. Claro. Bueno, Ricardo, para el cierre, ¿qué nos puedes decir de todo lo que hemos escuchado hoy? Bueno, 2 cosas para señalar. Antes de decir esas 2 cosas muy rápidamente, que bacán nuestros espacios donde humanizamos el ser papá, donde hablamos abiertamente y de una forma genuina de las ansiedades y preocupaciones de los papás, pero también sus alegrías, ¿no? Porque se van juntando en ese transitar, en este caso de 3 hijos. Se tejen. Sí, se van tejiendo, exacto. Una de las cosas por señalar, los acuerdos, ¿no? Señalo esa apertura que tuvo Claudia y su esposo, decir, bueno, si quiere estudiar por fuera, se da dentro de esas condiciones. Y uno ahí da la posibilidad de que elija. De esa forma no queda esa frustración un poco de, ay, no me dejaron, es que no ni siquiera apertura al diálogo. Muchas veces es importante hacer ese acuerdo de, te lo permito, pero bajo estas condiciones. Y ahí se va ejercitando un poco esa decisión. Me parece que en esta actualidad de cómo son los jóvenes ahora, necesitan mucho esos límites de principio, realidad de estas son las condiciones, no podemos dar más, porque muchas veces como papás, en querer que tengan lo mejor, nos sacrificamos de una forma, diría, hostil, de poner una situación de mucho estrés para que el otro sea. Claro. Y eso de repente, ahí empieza eso que no es beneficioso, porque si no se dan los resultados que queremos, en la misma frustración de miércoles, yo que asumí todo este peso financiero, no se está dando y es difícil conversar. Ahí es muy importante los papás ser conscientes del límite para ponerlo y hablarlo explícitamente, ¿no? Y lo segundo que quería señalar es que la vida siempre está dando oportunidades. De repente no se pudo, pero ahora sí, y se fue un año y tuvo esa experiencia, esa interculturalidad, el estar solo, y de una manera que, si bien no reemplaza, pero sí se empieza a darse cuenta que hay otros caminos que él puede empezar a explorar para conseguir aquello que quiere. Ya luego vendrá el posgrado, vendrá oportunidades de beca. Entonces, siempre hay opciones. Lo importante es, aunque haya límites, dentro de los límites, qué opciones yo puedo explorar para hacer eso que yo quiero. Sí. Bueno, no, excelente. Claudia, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia. Esperamos que les sirva a quienes nos están escuchando. Ricardo, muchísimas gracias. Y bueno, a todos nos vemos en un siguiente episodio. Chao.